Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Visión Industrial, en el cual estaremos compartiendo con ustedes una visión, como el nombre lo indica, de lo que sucede en nuestra región, en los diferentes sectores de industrias, experiencias de éxito, algunos casos y algunos aprendizajes de lo que muchas veces cuando nosotros caminamos por nuestras calles, pasamos por algún parque industrial, no nos damos cuenta que está sucediendo detrás de esas paredes. ¿No es así, Alberto? Así es, Saúl. La industria manufacturera de la región pues es una de las más pujantes, lo ha sido ya desde hace varias décadas y hoy en día lo sigue siendo y yo creo en el futuro pues lo seguirá, ¿no? Sí, definitivamente, y la intención es que tengamos por acá en el estudio de invitados a expertos en la materia, algunos representantes, líderes de estos sectores y también analistas que nos compartirán sus conocimientos, sus insights de lo que está sucediendo. Para conducir este programa estamos Alberto Aceves y un servidor, Alberto. Sí, pues básicamente comentarles brevemente, mi nombre es Alberto Aceves, tengo 15 años siendo consultor en manufactura en diferentes empresas de la región, de la ciudad principal particularmente, y pues mi experiencia me ha llevado a ver mucho de este progreso y de este desarrollo. Saúl. Y bueno, en mi caso yo también tengo una trayectoria de más de una década de trabajar con la industria. En algunos años mis actividades profesionales estuvieron más orientadas a la consultoría y en la última década nos hemos dedicado a trabajar de la mano con las agencias de desarrollo, llámese gobiernos, cámaras y demás, particularmente en ciertos sectores de media y alta tecnología. Y esto, bueno, nos da pauta a poder compartir con ustedes lo que está sucediendo. Y bueno, pues entremos en materia. Nuestro primer segmento se llama Conociendo la Industria y empezaremos reflexionando un poco de dónde viene esta industria, Alberto. ¿Cuál es el antecedente histórico? Sí, mira, pues la historia, como sabes, Saúl, data desde hace ya varias décadas, pero si nos remontamos a los orígenes de la economía en la región, pues a mediados de los 1800, ¿no? La economía de la región era más enfocada a la agricultura y a los negocios tradicionales. Sin embargo, el crecimiento poblacional pues también fue exigiendo otro tipo de sectores económicos y esto fue desarrollándose poco a poco a partir de inicios de los 1900. Posteriormente, pues ya a mediados del siglo pasado empezaron a darse las primeras iniciativas, ¿no? En lo que conocemos como la industria manufacturera de exportación hasta nuestros días. Sí, bueno, si recordamos el siglo, lo que sucedió alrededor de los 1800, 1850, es increíble cómo con una población de 8,000 habitantes, nuestra economía local de aquellos entonces está muy centrada en cuestiones agrícolas. El algodón en Mexicali, por ejemplo, y algunos otros productos, pues eran la base de nuestra industria. Pero si esto lo llevamos al día de hoy, este crecimiento prácticamente 400 veces el tamaño de la población, hablamos de 8,000 habitantes en aquellos momentos, a 3.15 millones, que es lo que el último censo poblacional nos dice, pues habla de 400 veces el crecimiento en este índice, y esto no se pudiera explicar si no hablamos de una llegada de la industria maquiladora y un proceso de industrialización con empresas de capital foráneo. Finalmente vivimos en un estado de migrantes y creo que eso es importante. Y hablando de la industria maquiladora, que hoy en día la denominamos IMEX, Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, sus antecedentes realmente son de alrededor de los finales de los 60s a la fecha. Entonces estamos hablando de 4 décadas de una dinámica de llegada de empresas en un principio asiáticas, también estadounidenses y posteriormente de otras nacionalidades que nos han llevado a una especialización muy interesante para nuestra economía estatal. Tenemos por ahí algunas estadísticas que nos hablan del número de establecimientos en general y de IMEX. No sé si nos pudieran ayudar a ponerlo, que nos parece que es muy ilustrativo. Cómo hablamos del orden de 6,000 unidades económicas. Bien, estos datos son datos de INEGI, como pueden ver ustedes. Si regresamos a la anterior, por favor.
Estamos hablando prácticamente de 6,000 fábricas en Baja California que generan 290,000 empleos. Esta es la base industrial de nuestro estado. Y de ellos, del orden de 910 son las que consideramos establecimientos manufactureros. Pero curiosamente, esas 910 empresas nos están generando más de 250,000 empleos. Esto habla de la dinámica del sector maquilador. Así es. Sí, de hecho, el sector manufacturero es uno de los más pujantes, como lo habíamos mencionado hace un momento. Aquí en Tijuana, pues es una de las principales fuentes de empleos, al igual que en Mexicali y en otras ciudades del estado. Y sin duda, pues lo seguirá haciendo, a pesar de algunas cuestiones recientes. Pero esto pues es importante, ¿no? Aparte de que creo vale la pena mencionar que toda esta dinámica que se ha dado ya desde hace algunas décadas, pues ha permitido también un intercambio de conocimiento con otros países. Como decías, sí, mucha de la industria maquiladora original y la que tenemos hoy en día, pues viene de diferentes nacionalidades, ¿no? De Estados Unidos, de Asia, de Japón, ¿verdad? De Europa, de otras partes, y esto ha permitido un intercambio también cultural y de conocimiento muy importante, que ha permitido un desarrollo pues, de la economía de la región. De repente, dentro de esa digamos, transferencia de conocimiento, escuchamos temas como Six Sigma, el enfoque esbelto, las normas ISO 9000, 14000, algunas otras. Eso es parte del aprendizaje y esto hace que estas industrias no solamente sean un aporte de generación de empleo en general para nuestra economía, sino que nos permitan ir hacia niveles de especialización que también se traducen en los sueldos y en la derrama económica. Por puntualizar algunos datos, el sueldo promedio de una industria nacional, que en muchos casos esas otras 5,000 empresas de las que nos hablaba la gráfica, que no son IMEX, estamos hablando de fábricas, por ejemplo, de productos industrializados del maíz, o estamos hablando de agua embotellada, etcétera. Comparado con el sector IMEX, que de repente estamos hablando de componentes aeroespaciales, electrónicos y demás, y esto nos lleva a una industria que logra pagar hasta un 50% más en promedio por el empleo que está generando. Y no se diga de los encadenamientos que están logrando. Se habla en términos generales que por cada empleo generado en una de estas empresas IMEX, pues estamos hablando del orden de 4 empleos adicionales en la industria de soporte. Pues en esa industria de soporte estamos hablando de servicios de transporte, servicios de comedor, servicios aduanales, de provisión de empaques, partes de plástico y una serie tremenda de insumos que alrededor de esto pues hemos tenido la oportunidad de trabajar nosotros como profesionales en apoyar a estas empresas en ser competitivas internacionalmente, ¿no? Y bueno, comentarles brevemente este proceso muy centrado en la maquiladora en la región, nos ha llevado también como sociedad a integrarnos de diferentes maneras. Hablamos por ahí de sectores, hablamos por ahí de clústeres. Estaremos en el siguiente segmento platicando con ustedes de algunas de las características de cómo estos agrupamientos han buscado ser competitivos, porque finalmente no se trata de tener una industria aislada en Baja California, sino que esta se interrelaciona con el resto de la industria internacionalmente. Vamos a un corte y regresamos.